Saludos amigos, bienvenidos a un programa más de CESAN Televisión. En esta oportunidad nos hemos trasladado a la zona 14 de la ciudad capital para platicar sobre un tema importante, como hemos venido haciendo, el tema de cooperación internacional. Acá estamos en la sede de Unión Europea en Guatemala. Gracias por el espacio, señor embajador Estefano Gato, bienvenido a CESAN Televisión. Platíquenos un poquito acerca de la experiencia allá en Guatemala desde hace algunos meses. Sí, muchas gracias por esta oportunidad. Sí, la verdad es que yo llevo... Bueno, ya casi estoy terminando mi primer año en Guatemala, llegué en septiembre de 2016 y aquí pues me encontré efectivamente con un país con el cual tenemos una relación de cooperación muy fuerte. Hay que tener en cuenta que la cooperación de la Unión Europea con Guatemala se estructura a partir de final de los 80, esencialmente en los últimos años del conflicto armado, pero tiene su gran aceleración a partir del año 96, cuando se firman los acuerdos de paz. Entonces, en ese momento la Unión Europea concluye un partenariado fuerte con Guatemala. Y el apoyo de los primeros años fue muy vinculado al tema de reinserción de comunidades, rehabilitación, acompañar el retorno de las personas que habían sido desplazadas por el conflicto, tanto internamente como en el extranjero, ayudarles a reconstruir un hábitat y definir un poco su futuro en términos productivos. Yo creo que ese es uno de los legados más importantes de la cooperación europea en estos primeros 20 años, porque ahí tuvimos experiencias muy exitosas, comunidades que, usted recuerda, no tenían prácticamente nada, ni sus casas ni nada, y sobre todo no tenían condiciones para producir. Entonces se les ayudó, entró mucho, con la cooperación europea se promocionó mucho el método cooperativo de producción, que tuvo bastante éxito en varias partes del país, que no era tan difundido en Guatemala entonces, pero ahora que tenemos un grupo importante, un número importante de cooperativas de producción, que no solo ya producen para la subsistencia de los alimentos que las familias consumen, sino que se han vuelto incluso exportadoras. Y tenemos unos casos muy interesantes de exportación de café de alta calidad, que mientras tanto también se promocionó mucho el desarrollo de cafés de calidad para encontrar más espacio en los mercados internacionales. Ahora el café guatemalteco es muy conocido. El café guatemalteco es un producto del campesino, o sea, es decir, no es que lo produzcan unos grandes productores, es un producto muy social porque es un producto que viene del esfuerzo del campo. Entonces, el hecho de que poderse organizar en cooperativa, encontrar mejores formas de producción, mejores formas de luchar contra la roya, por ejemplo, y haberse vuelto exportadores, si nosotros pensamos en esas cooperativas de hace 20 años, esos grupos de hace 20 años que no tenían casi nada y que ahora son capaces de exportar en los mercados internacionales, que sea café, que sea banano, que sea plantas, que sea flores, pues es algo que como Unión Europea promocionamos mucho. Yo creo que eso ha sido un éxito. Ha habido otros, pero quiero decir que son 20 años de relación fuerte, enfocadas en la cooperación europea. Se enfoca mucho, no tanto en la infraestructura, o sea, no contribuimos mucho aquí en esta parte del mundo a la construcción de carreteras o de infraestructura, puertos, más bien en infraestructura humana, es decir, apoyar el esfuerzo humano de superación, enfocado tanto en la parte productiva como en la parte de salud, como en la parte educativa. Y de hecho esas mismas cooperativas que al tiempo que empezaron a reconstruir sus casas, sus caminos, su infraestructura, después se dedicaron a la actividad productiva, pero con el tiempo se fueron ocupando cada vez más de salud, de educación, y en eso siguen, ¿no? Pues un enfoque que permite a la cooperativa ser... Hay cooperativas que nacieron con apoyo europeo y otras que ahora andan por sus propios pies, y tenemos muchos casos de cooperativas que son totalmente rentables solo con su esfuerzo. Y muchas en el sector privado también se está promocionando esto. Eso es simplemente para dar un ejemplo de un legado positivo de Europa, que a veces quizás no todos nosotros en Europa tenemos mucho ese método cooperativo, que significa responsabilizar a los trabajadores de su propio futuro. Otros ejemplos de actividades que yo creo que fueron bastante exitosas promocionadas por Europa, tenemos el tema, por ejemplo, el modelo incluyente de salud, que ahora mismo se está promocionando desde el Ministerio de Salud en el occidente del país. Pues ese modelo se fue definiendo a través de una serie de programas de cooperación europeos que propusieron esto al país, es decir, descongestionar el sistema de salud a través de acercar el atendimiento de los problemas de salud básicos a las comunidades que muchas veces no tienen ese acercamiento con
esa cercanía a la sociedad. Entonces, ese es también un modelo europeo, el modelo de descentralización, empoderar los municipios. Guatemala tenía una tradición bastante centralista, pues hubo un esfuerzo importante de cooperación en ese campo. Son cosas que quizás no todos sepan, pero que Europa ha contribuido, y estamos hablando entonces de ayudar a aportar un cambio al país en el interés de los ciudadanos. En el campo de la desnutrición también se ha trabajado, pero queda mucha tarea pendiente. Yo creo que a lo largo de esta entrevista vamos a hablar más en el detalle de eso, pero quiero decir que la cooperación europea siempre se ha vinculado mucho al tema de producción de alimentos, de permitir el fortalecimiento de las comunidades a través de mejores condiciones de vida, primero mejor alimentación, segundo capacidad de comercializar esos productos, el excedente, y también capacidad de organizarse para proveer a los miembros de la comunidad servicios de salud y servicios de educación. Es algo que está muy cerca del objetivo de la cooperación europea, que evidentemente no tiene ningún fin político, es exclusivamente favorecer el bienestar, el desarrollo humano, que es lo que la Unión Europea persigue con su cooperación. En el campo de la desnutrición queda mucho por hacer, con lo cual, por esta razón, estamos pensando en seguir cooperando específicamente en las nuevas estrategias de lucha contra la desnutrición. Señor embajador, en ese tema de nutrición en el país, ¿de qué manera pues, los marcos programativos multianuales que trabaja la Unión Europea, cómo se adaptan a las políticas de gobierno o se traen ya algunas iniciativas por parte de la Unión Europea? Sí, mire, nosotros ahora mismo, sí es verdad que en el pasado dimos prioridad a trabajar mucho con las comunidades y con la sociedad civil, como se llama, es decir, para desarrollar la capacidad de responder a sus necesidades. También estamos muy conscientes que una modalidad importante de cooperación es ayudar al gobierno a ser más que el gobierno, el Estado, empoderar al Estado guatemalteco a poder proveer mejores servicios a sus ciudadanos. En ese sentido, los últimos ciclos de cooperación, nosotros tenemos unos ciclos de cooperación de 7 años, porque tenemos un presupuesto multianual en la Unión Europea, algo que está pensando ahora hacer Guatemala, tener un presupuesto multianual, que es muy útil, porque todos nuestros países europeos funcionan con perspectivas financieras multianuales. Significa que eso te permite planificar no solo lo que vas a hacer el año que viene, sino tener un escenario en este caso, 7 años. Entonces, nuestra cooperación internacional también funciona así. Eso permite entonces prever no solo lo que el Estado va a hacer inmediatamente después, sino de aquí a 7 años. Eso es importante porque para algunas, el tema de la desnutrición, Guatemala no lo va a resolver el año que viene. No va a pasar de 45% de niños desnutridos a 0 en un año. Quizás no lo consiga tampoco en 7 años, seguramente no, pero si tú puedes ya planificar lo que vas a hacer en los próximos años y sabes que, mira, desnutrición le vamos a dar una cantidad de recursos consistente durante muchos años, ya estás dando un mensaje muy claro que tu estrategia no es una estrategia partidista, política o ligada a un gobierno, sino que es un compromiso de país. Yo creo que muy pocos gobiernos pueden, del color político que sean, pueden no considerar la desnutrición de sus ciudadanos un gran problema. Yo creo que hay temas claves para el futuro del país que no son negociables. La desnutrición de tus ciudadanos, la nutrición de tus ciudadanos es uno de ellos. Entonces, en ese sentido, los números que Guatemala enfrenta, a pesar de alguna mejora en tema de desnutrición aguda, pues en desnutrición crónica son todavía malos. Son francamente malos, de 0 a 5 años, un 45%, 46% de niños desnutridos, que llega a ser casi el 80% en determinadas zonas del país, pues evidentemente no es un número aceptable. A mí personalmente, cuando vine, yo no estaba consciente cuando vine a Guatemala, que Guatemala tenía el problema tan agudo. Yo venía de un país muy complicado, donde efectivamente hay datos parecidos. Hay más o menos entre un 35-40% de desnutrición allá en Pakistán, de donde yo estuve sirviendo hasta agosto del año 2016. Y me sorprendió muchísimo cuando llegué a Guatemala y
En esa primera semana estuve en un informe de no me acuerdo qué organismo internacional que presentó datos de desarrollo de Guatemala y me quedé sorprendidísimo cuando vi que estaba consciente que había cierta desnutrición en Guatemala, pero no sabía que estaba a nivel estándar, ¿no? Entonces, anteriormente yo había estado en El Salvador y fíjese cómo es la cosa, que El Salvador, que es un país cercano, que tiene muchas temáticas en común, muchos temas de desarrollo muy comunes con con Guatemala, fíjate que allá tienen unos indicadores mucho más bajos de desnutrición. Ahí les funcionó mejor su política en las últimas décadas. Con lo cual es posible hacerlo. Bueno, y además es obvio que Guatemala no es un país que le falte, pero claro, cuando estamos hablando de Pakistán, yo visité comunidades allá que realmente no tenían nada, pero eran comunidades que vivían en territorios casi desérticos, que no tenían casi condición de producción, condiciones muy, muy básicas. Entonces, claro, Guatemala tiene otro tipo de entorno, tiene otro tipo de tierra, otro tipo de recursos, con lo cual es un país agrícola y claro, es una paradoja que llama la atención que sea un país que al mismo tiempo exporta productos de alimentación, de hecho tiene capacidad y potencial para alimentar toda Centroamérica y sin embargo tiene una mitad de su población en condiciones de desnutrición. Con lo cual, evidentemente, hay un problema político muy grande y un problema de no haber puesto este tema como prioritario. Y el otro tema complicado es que los 20 años desde del acuerdo de paz, los acuerdos de paz, pues que suponían un contrato social, digamos, entre el Estado y sus ciudadanos, no han visto una mejora significativa de estos indicadores, incluso han visto un empeoramiento de algunos de ellos. Desnutrición mejoró un poquito, pero muy poquito en estos 20 años. Y sin embargo, Guatemala sí ha tenido crecimiento económico. No podemos decir, pues no hay porque el país no crece, pues el país ha crecido a tasas razonables, 4 o 5%, que es una tasa internacionalmente a niveles internacionales, muchos países les gustaría crecer tanto, pero no ha conseguido mejorar significativamente Con lo cual está claro que ha habido algún fallo de planificación, algún fallo de no poner atención en ese tema, y es muy bienvenido que ahora el gobierno haya puesto la desnutrición entre sus prioridades máximas. Gracias, señor embajador. Y aquí vamos a hacer la primera pausa de este programa. Estamos en la sede de Unión Europea en Guatemala platicando con el embajador Stefan Nogato. En un momento regresamos. Haga clic con nosotros. Búsquenos en YouTube como CESAN GT. Toda la información generada a través del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional la puede encontrar en www.cinsan.gov.gt y www.cesan.gov.gt. Gracias por continuar en CESAN Televisión a través de Canal de Gobierno. Nos encontramos en la sede de Unión Europea en Guatemala conversando con el embajador Stefan Nogato sobre el apoyo de Unión Europea al tema específico de seguridad alimentaria y nutricional en Guatemala y el ataque también, la lucha contra la desnutrición crónica. Señor embajador, hacíamos un poquito de referencia acerca del apoyo que ha existido Unión Europea en el país a lo largo de los últimos años, enfocándonos estrictamente en el tema de seguridad alimentaria y nutricional, de qué manera pues se ha priorizado este tema para el país, señor. Mire, nosotros ya tuvimos un apoyo específico al tema de desnutrición, un programa que se llamaba SPAN que tuvimos con el mismo CESAN en el ciclo anterior. Ese programa me parece fueron 37 millones de euros, bastante importante. Fue lo que llamamos un apoyo presupuestario. ¿Qué significa un apoyo presupuestario? Es una forma de cooperación que nosotros privilegiamos porque tiene la gran ventaja de canalizar el dinero al Estado, al gobierno, y entonces enmarcarse dentro de una política ya definida por el gobierno. Es decir, nosotros podemos hacer apoyo presupuestario cuando hay una política establecida. No podríamos hacerlo si esa política no existiera o no tuviera su propia financiación. Entonces hay que entender el apoyo europeo, el apoyo internacional, no como una iniciativa aislada fuera de las políticas de gobierno, sino que el entorno ideal es que el gobierno tenga su propia política, tenga su propio presupuesto y que nosotros le demos más presupuesto tomando como buenos las modalidades y objetivos de esa política. Entonces, por eso necesitamos hacer, y eso es lo que estamos haciendo ahora para la nueva fase de apoyo, un análisis muy pormenorizado, muy detallado de los puntos de fuerza de la política. También sugerimos algunas mejoras técnicas que se podrían dar, porque el objetivo es, nosotros os pasamos los recursos, ustedes, Guatemala, los implementan, no somos nosotros damos nada más un apoyo técnico,
una especie de consultoría pero la responsabilidad recae con las entidades de gobierno, y entonces a raíz de eso vamos después a evaluar los resultados. No vamos tanto a evaluar dónde se ha gastado usted este euro o este otro euro, vamos a evaluar en cuánto ha bajado la desnutrición. Entonces, la fase anterior tuvo resultados apreciables, pero podían haber sido mejores. El programa Hambre Cero tuvo sus problemas, pero no hay que entenderse, porque a veces se confunden cosas, porque uno piensa en determinados casos que surgen. El programa no bajó las tasas de desnutrición todo lo que se hubiera querido, pero sí las bajó un poco. Es decir, aumentó la producción de alimentos, aumentó determinados ejes de acción, donde hubo mejoras. Ahora, habría que acelerar. Si queremos realmente, si Guatemala quiere reducir del 46% donde está la desnutrición a tasas mucho más bajas en poco tiempo, pues hay que ir mucho más rápido, hay que destinar no solo más recursos, sino destinarlos mejor, diseñar mejor las políticas. Con lo cual yo creo que está ahora en esta fase de rediseño. Bueno, de hecho está bastante avanzada esta fase. Yo creo que la nueva política tiene la ventaja comparado con la anterior, que es mucho más integral, es decir, hay muchas más entidades que cooperan. Estamos hablando de salud, estamos hablando de agricultura, estamos hablando de educación, los municipios que se han también escogido como municipios pilotos. Entonces nosotros ahora estamos evaluando cómo apoyar, tenemos la intención de apoyar, todavía no hemos definido exactamente las modalidades de apoyo, pero la intención que tenemos es que sea un apoyo muy importante en términos monetarios y que se inserte en esta política. Ahora bien, ya hemos empezado por otro tipo de apoyo que se inserta en esta política, que es el apoyo a la agricultura familiar. Hace 2 semanas el presidente, yo estuve a su lado, lanzó con mucho énfasis una nueva política de agricultura familiar. Es una política que quizás se había un poco descuidado en Guatemala en los tiempos pasados. Nosotros teníamos un apoyo a la agricultura familiar previsto, que estuvo durante un par de años un poco aparcado ahí porque el gobierno anterior no le dio mucha relevancia y sin embargo ahí tenemos un compromiso de 21 millones de euros de apoyo a la agricultura familiar, es decir, apoyar nuevos cultivos, adaptación de cultivos a las condiciones locales, muy importante para el corredor seco, por ejemplo, porque si en el corredor seco tú insistes en producir lo mismo que produces en zonas con buena provisión de agua, pues tienes que adaptar evidentemente a... Entonces ahí hemos tenido en el pasado algunos proyectos exitosos, acabo de clausurar uno regional donde la verdad es que se han hecho muchos avances de investigación y de aplicación de las enseñanzas de esa investigación al entorno de la producción. Por ejemplo, he visto en el corredor seco temas de la nueva centralidad de la producción de yuca, que no era un producto tradicional en la zona y que sin embargo ahora es el principal alimento de muchas comunidades allá. La yuca es muy adaptada al terreno local y a la poca agua que tiene. Entonces, eso es solo un ejemplo. El programa de agricultura familiar lo conseguimos rescatar a finales del año pasado, después de mi llegada aquí. Estábamos a punto de perder los fondos porque tenemos unas reglas en la Unión Europea que si durante 2 años, desde que se ha comprometido el dinero con un país, si durante 2 años no se consigue empezar a desembolsar, tiene que regresar a las arcas comunitarias. Eso es una especie de incentivo para realmente usar el dinero. Entonces, ahí estábamos a punto de perderlo. Conseguimos que con este gobierno se volviera a dar prioridad al tema de la agricultura familiar. Y fíjese cómo es que ese primer apoyo, ahora estamos apenas desembolsando la primera parte de ese apoyo presupuestario, vamos a pagar 8 millones de euros, ese primer apoyo ya sirve como palanca para el lanzamiento de esta agricultura familiar. Este lanzamiento del programa de agricultura familiar, que significa mandar a extensionistas por el país, ayudar a los campesinos a estudiar bien sus condiciones de producción y mejorar su capacidad de producción, adaptar su capacidad de producción a las condiciones reales que tienen. Muchas veces el campesino no sabe, tiene su conocimiento atávico tradicional, pero muchas veces no está muy informado de lo que podría sacar de nuevas especies. Entonces,
En ese sentido, esa política de agricultura familiar se va a alimentar lo que es el enfoque multidisciplinario de CESAN, es parte de esa política de nutrición en el sentido que va a permitir a las familias producir más alimentos y de mejor calidad nutricional. Eso naturalmente asociado a un esfuerzo de educación y a un esfuerzo de salud. Y ese es el enfoque principal de la nueva estrategia ese nos convence bastante, creo que sí vamos a poder apoyar. Claro, y va relacionado siempre con el tema de poder lograr el objetivo de reducir la desnutrición crónica en el país. Sí. Como mencionaba, pues la integración de diferentes sectores es la innovación en esta estrategia. Señor embajador, en cuanto al tema de seguimiento a la seguridad alimentaria en el país, ¿cómo se observa que pueda avanzar en los próximos años y qué recursos, ya no mencionó recursos, que se podrían destinar? Sí. Bueno, nosotros vamos a, si podemos resolver los últimos temas, todavía estamos trabajando con CESAN algunos temas, esencialmente hay un tema de adecuación de los indicadores. Es muy importante para ese tipo de apoyo. Nosotros estamos pensando apoyar con bastantes millones de euros, estamos pensando en unos 60-65 millones de euros, que es mucho dinero, con lo cual tenemos que asegurar que las condiciones de apoyo son óptimas. Entonces tenemos ahí dos temas todavía que tenemos que mejorar. Uno es conseguir los indicadores de cumplimiento más adecuados. Es decir, no basta con decir que tú produces más maíz o más frijol para asegurarte que ese maíz, ese frijol, se transformen, se redunden en mejor alimentación. Tienes que crear otros mecanismos de apoyo. Tienes que ayudar entonces a los campesinos, a las comunidades, a no solo cultivar mejor, sino también cuidar mejor sus alimentos, cuidar mejor su salud. Hay un tema de agua. Sabemos que el presidente de la República está muy enfocado en proyectos de agua. El agua es fundamental. Sabemos también que en la ley de agua todavía en discusión, que hace muchos años que Guatemala necesita, ese sí que es un desarrollo muy importante, que sería muy deseable que avanzara ese tema. Entonces, en ese sentido, hay muchas cosas que van a influir sobre el tema de la reducción de la desnutrición. Y el otro tema que sí necesitaríamos tener más seguridades, pero eso es más complejo aún, porque el tema de indicadores lo vamos a resolver, se trata de encontrar la forma de tener unos indicadores adecuados. Eso lo vamos a resolver. Ahora, el tema de la planificación plurianual, ese es un tema que es un poco preocupante en Guatemala, porque el hecho que no exista una cultura de programación plurianual, sino que siempre se trabaje con... Ahora se está trabajando ya el presupuesto 2018, pero no hay una perspectiva. El Ministerio de Finanzas está trabajando en desarrollar un marco conceptual plurianual, pero todavía es un ejercicio incipiente. Entonces yo creo que es muy importante, porque eso es lo que decíamos antes. Ahora nosotros tenemos, nuestro apoyo va a ser para 3 años, 3-4 años, pero esos 3-4 años necesitamos saber que el énfasis, la prioridad que se va a dar a desnutrición va a seguir. Cuando cambie este gobierno, no tenemos la menor idea de qué gobierno va a venir en 2019. Nosotros evidentemente pensamos que cualquier gobierno va a seguir apoyando, pero claro, siempre hay diferencias de, bueno, se cambia la política, se cambia el énfasis. Lo que sí necesitamos es tener la seguridad de que va a haber una presupuestación suficiente para este tema. Entonces ahí nos quedamos mucho más tranquilos que nuestro apoyo, porque fíjese que nuestro apoyo se inserta en un marco positivo. Porque imagínese que ahora nosotros ponemos nuestros 60 millones y decimos, ok, ahora le damos 20 y vamos a ver el próximo año cómo estos 20 dan resultado y seguiremos con otros 20 y otros 20. Pero si después resulta que a partir de 2019 viene un gobierno que dice, no, pero el tema de desnutrición no lo queremos hacer así, queremos hacer otra cosa, pues ese sería un problema. Entonces es un problema que tenemos un poco que resolver y tiene mucho que ver con la capacidad de Guatemala, que yo creo que todo ciudadano de Guatemala puede entender que es importante llegar a que el país tenga... nosotros también en Europa teníamos presupuestos anuales antes y después nos dimos cuenta que para desarrollar nuestro entorno necesitábamos tener una capacidad de planificación mayor. Entonces yo creo que un poco son los dos temas que queremos todavía trabajar con las entidades de gobierno, pero nuestra voluntad es la de, bueno, naturalmente el tema de agricultura familiar ya está decidido, el tema de desnutrición estamos avanzando, pero si usted pone juntos estamos hablando de un esfuerzo de 80 millones de euros de
ayuda de donación, de ayuda no reembolsable. No es crédito, la Unión Europea no hace créditos, la Unión Europea da donaciones. Y ahora lo que sí es muy importante para nosotros es que este apoyo se pueda convertir en resultados fidedignos y demostrados, porque estamos hablando de fondo del contribuyente europeo. Europa también tiene sus problemas económicos muy agudos en este momento. Usted sabe que tenemos una crisis migratoria muy grave, con miles y miles de personas que llegan hambrientas cada día a Europa, y eso se inserta en una situación de gran dificultad económica de nuestros ciudadanos. Entonces, tenemos la obligación, yo como embajador en Guatemala y mis colaboradores aquí, no podemos actuar sobre lo que está pasando en Europa, no podemos actuar sobre la crisis migratoria, pero sí tenemos la obligación de dar el mejor uso posible a los recursos que tenemos, y el mejor uso no es un uso financiero, es un uso en términos de resultados de desarrollo. Conseguir que al final de este apoyo tengamos una reducción de 5 o 10 puntos de la desnutrición sería el resultado ideal. Y eso es posible, eso es posible. Yo he visitado comunidades en este país que viviendo en zonas ricas, pero al mismo tiempo complejas de gestionar, donde no hay desnutrición. Y al lado están comunidades que sí están desnutridos, con lo cual es posible introducir buenas prácticas para luchar contra este fenómeno. Señor embajador, queremos reiterarle el agradecimiento por abrirnos las puertas de esta sede acá en Guatemala, y queremos dejarlo con su mensaje final a la población para poder brindar un mensaje en torno al tema. Muchas gracias. Sí, mi mensaje final está en línea con lo que dije anteriormente. Es decir, la Unión Europea apoya a Guatemala, ha estado apoyando a Guatemala en los últimos 30 años. Hemos invertido unos recursos importantes, y seguiremos durante un tiempo. Lo que quiere la Unión Europea a veces se malentiende o se malentiende de forma un poco deliberada. La Unión Europea no tiene un proyecto político sobre Guatemala, la Unión Europea tiene un proyecto de desarrollo. Nosotros queremos ayudar a promover el cambio de situaciones que hacen vivir de forma suboptimal mal a sus ciudadanos. Es decir, temas como la desnutrición, temas como la educación, temas como la salud, no tienen una vertiente política, son temas de desarrollo. Nosotros queremos apoyar a Guatemala en eso, y a pesar de que la Unión Europea ahora mismo está con sus propios problemas económicos, quizás no se sepa, pero en Guatemala, pero hay un 20% de población europea que lo está pasando mal. Entonces nosotros hay una fuerte presión también que nos dicen, no, pero ¿por qué nosotros tenemos que centrarnos solo en nuestro problema y no preocuparnos de los problemas del mundo? No es la visión europea. Europa es un conjunto de 28 países que se enfrentó a la destrucción de la Segunda Guerra Mundial con un nuevo proyecto común, un proyecto que significaba poner juntos todos nuestros esfuerzos para superar las dificultades, y nos fue muy bien. Entonces nosotros creemos en un mundo multilateral, en un mundo de oportunidades, en un mundo de gente bien nutrida, un mundo de gente consciente de sus derechos, porque sabemos que el factor humano es el factor clave de cambio. Eso es lo que queremos ayudar a promover, respetando al máximo la independencia y las decisiones de Guatemala, y eso es algo que la Unión Europea nunca va a transigir. Nosotros, las decisiones fundamentales sobre Guatemala las toman los guatemaltecos. La Unión Europea pone a disposición recursos y experiencias que fueron exitosas en otras partes del mundo y que tienen potencial de dar resultado aquí, pero sin ningún tipo de interferencia, solo apoyo. Gracias, señor embajador. Queremos agradecer también a personal de Unión Europea que facilitó los medios para esta entrevista, y a usted gracias por su sintonía a través de Canal de Gobierno. Hasta la próxima, que descanse.